¿Necesario para heredar en España? No muy bien, la verdad. Pues no, la verdad que no. Me imagino que habrá que pagar impuestos, aceptar la herencia, pagar y después si puedes pagar. No tengo ni idea, mi niña. ¿Sabes si cuesta dinero heredar en España o no? Creo que no. Los costes de la herencia, sí, bueno, yo aconsejo a la gente que acepte la herencia a título de inventario, porque en las herencias no solo heredas los activos, sino también los pasivos, las deudas del que el que haya fallecido, por lo tanto, se tienen que estudiar los costes de herencia, más luego los costes de notario y... Claro que si luego hay varios que heredan y tienen que ir a un procedimiento judicial, pues están los costes de abogado y procurador. No lo veo lógico eso, porque bastante ya está pagando uno durante toda la vida, como luego le dejas una herencia a los hijos o a quien sea y encima tengan que pagar. Eso no lo veo yo lógico. Incluso hay gente que tiene que dejar la herencia por no poder, porque es que se entramparían. ¿Qué le parece a usted que haya que pagar para heredar? Fatal. ¿Le parece a usted este tipo de impuestos? A ver, lo veo a veces injusto porque hay que pagar dos veces. Es decir, que muere primero un cónyuge, se paga, muere otra vez el segundo y se vuelve a pagar. Bueno, pues muchísima información. Vamos a saber si todo lo que nos han dicho nuestros espectadores tiene algo de cierto o no. La verdad es que todos estaban bastante fastidiados. Estefanía Hernández, presidenta del Colegio de Gestores de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenida otra vez. Buenas tardes. Te hemos vuelto a traer porque se nos quedaron tantas cosas Alguna atrás, que otra, ¿verdad? sí. ¿Has oído a los espectadores? Sí. La verdad es que, bueno, es un impuesto injusto. Aunque comentábamos el otro día que en Canarias éramos un poco afortunados porque estamos en una posición un poco más privilegiada en cuanto a bonificaciones y demás que en muchos lugares de la península. Sí que no deja de ser un impuesto injusto porque a lo largo de toda nuestra vida no paramos de pagar impuestos. Tenemos un patrimonio, tenemos propiedades y estamos siempre pagando el IBI o la contribución, ¿no? O que es lo que el nombre más común, ¿no? Que tenemos, vendemos y tenemos que estar pagando plusvalías, nos morimos y tenemos que estar pagando sucesiones. Hasta después de muertos tenemos que seguir pagando, sí, la verdad es que sí. Es un no parar y la gente está harta. Vamos a explicar un poco por encima para retomar el tema, cómo se puede renunciar a una herencia y qué plazos tenemos para hacerlo. Mira, vamos a ver, para renunciar a una herencia siempre lo tenemos que hacer ante notario, como habíamos comentado el otro día. La forma en la que renunciamos sí que tiene que ver, ¿no? Tiene distintas consecuencias jurídicas. Podemos renunciar sin más a la herencia, es decir, la dejamos pasar por delante y que se distribuya entre el resto de los herederos del mismo grado, o designamos a alguien para que esos bienes que nosotros estamos renunciando vayan a favor de un tercero. La manera de tributar es totalmente distinta. Si lo hacemos sin designar a nadie, que esa fórmula se llama hacerlo de manera pura y simple, no tributaríamos por ello. Es como si lo hubiéramos dejado pasar, pero nunca asumiéramos esos bienes. Pero si se los queremos designar a un tercero, a otro heredero en concreto, entonces sí que se tendría que pagar, se tendría que tributar. El que asume los bienes, aunque sea solo por un momento, tiene que pagar impuesto de sucesiones, y el que los recibe, ese tercero, tendría que pagar impuesto de donaciones. Hay una diferencia de tributación en la manera de hacerlo, con lo cual es importante saber de qué manera lo queremos hacer o las consecuencias que tiene el que tengamos que designar a alguien en concreto por preferencia o no. Hay que pensárselo mucho. Sí, pero por lo menos hay que hacer la manera que dé. Y los plazos, a ver, no hay un plazo específico para renunciar. Siempre podemos renunciar, pero el momento de la renuncia sí que va a ser importante. Es decir, podemos renunciar a partir de los 9 días del fallecimiento del causante, ¿no? De la persona. Pero, sin embargo, ¿cómo conviene hacerlo? Pues conviene hacerlo lo antes posible. Si tenemos claro que vamos a renunciar a la herencia, cuanto antes mejor, porque de esa manera se va a hacer efectiva cuanto antes. Y si a ser posible, lo conveniente sería hacerlo dentro de los 6 meses que se tienen establecidos para hacer el pago del impuesto. Eso sería lo conveniente. Sí que hay que tener cuidado con no dejar que se prescriba el impuesto. El impuesto prescribe
a los 4 años, 6 meses y 1 día. Esto es como las penas casi, ¿no? Parece una pena de cárcel. Efectivamente. Entonces, llegado ese momento, sí que esa renuncia que no hemos hecho con anterioridad se convierte en donación para el que la recibe, ¿vale? Tributariamente se considera una donación y no el que estemos renunciando a una herencia sin más. Por eso el momento sí que es importante, aunque no haya uno establecido directamente. No, le preocupaba también a algún espectador el tema de desheredar a un hijo. ¿Eso se puede hacer? Bueno, estamos viendo casos, o se ha visto casos en determinadas circunstancias que los padres, pues por debilidad a lo mejor hacia un hijo o por preferencias y demás, intentan donar los bienes en vida a uno de los hijos, mermando a otro hijo o algunos de ellos, ¿no? Esta manera de desheredación no es lo más apropiado. Eso parece digno de claro, una serie porque, americana. Sí, pero bueno, pasa, a veces pasa. No es lo conveniente, desde luego. El que tenga la idea, yo creo que mejor se la va quitando, entre otras cosas, porque el hijo que es perjudicado, cuando somos herederos forzosos, por ejemplo, entre los padres y los hijos son herederos forzosos, tienen derecho a reclamar su legítima, ¿no? Con lo cual podrían judicialmente reclamar la legítima, intentar que se anulen o pedir que se anulen esas donaciones para hacerle pago de esa legítima a los que ellos tienen derecho. Desheredar es muy complicado en España. Para que se den las causas de una desheredación, que también hay que hacerlo en testamento, se tienen que cumplir con un articulado, o sea, con una serie de circunstancias tasadas en el Código Civil, ¿no? Pues, ejemplo, maltratar a tus padres o negarles los alimentos a los ascendentes, injuriarlos. Se tiene que dar todas esas circunstancias para que de verdad exista una desheredación tácita. Hemos visto que la gente, en líneas generales, está muy desinformada, es decir, que hasta el momento en el que no se ven en tener una herencia y renunciar o no a ella, prácticamente son ignorantes. Bueno, yo creo que es natural. Yo creo que eso es natural, Raquel, porque a nadie nos gusta pensar que nuestros seres queridos van a fallecer, ¿no? Entonces, hay veces que sabes como que está, pero no te quieres dar cuenta de que realmente está, ¿no? Y eso es un impuesto sobrevenido, ¿no? No sabemos cuándo va a ocurrir y no sabemos cómo nos va a pillar el momento económicamente ni nada, ¿no? Eso es importante. También existen otra serie de plazos en esta materia, porque estaba leyendo que el Colegio de Gestores ha solicitado poder pagar el impuesto de sucesiones hasta en 10 años, como medida un poco para evitar esa renuncia. Claro, vamos a ver, el problema que tenemos con las herencias era un poquito lo que hablábamos el otro día, ¿no? Existe una crisis, tenemos unas cargas, llegamos justos a final de mes y no podemos hacernos cargo de una hipoteca que vayamos a heredar. Era lo que decía la señora en la encuesta, ¿no? Te entrampas, ¿no? O sea, llega un momento en el que tienes que renunciar y a veces a un patrimonio que estás muy unido sentimentalmente porque han hecho la casa tus padres con mucho esfuerzo y no te queda otra que tener que renunciar a ello, ¿no? Porque tú no puedes económicamente. ¿Qué ocurre? Que el impuesto de sucesiones es un impuesto que se produce cuando fallece un familiar y es sobrevenido. No es un impuesto que esperas como el de la declaración de la renta, que sabes que se hace cada año, o los trimestrales de los autónomos. Sino que te lo encuentras. No sabemos cuándo va a fallecer nuestro familiar, para bien o para mal, yo creo que para bien casi. Y entonces, si lo aplazamos en el plazo de 10 años, pues sería muchísimo más llevadero. Mejor, más llevadero. No tendremos que renunciar Pues a ello. Muchísimas gracias, Estefanía, por aclararnos esta cuestión, ¿verdad? En la que somos tan ignorantes, si me permite Para decirlo. eso estamos todos los gestores administrativos de Santa Cruz de Tenerife. Así me gusta. Para ayudar en lo que podamos y asesorarles. Muchas gracias.